demora un poco más. Pero lo que no se demoró fue la salida de... se festejan 10 años de qué película y por qué llama tanto la atención. Bueno, llama la atención porque es la primera vez que se juntan en el cine dos íconos como Superman y Batman. Este es un duelo de titanes. Es algo tan esperado como cuando se juntaron... los Picapiedras y los Supersónicos. Te voy a dar algo más terrenal. Robert De Niro y Al Pacino, ¿te acordás en esa película Fuego contra Fuego en el 96? Fue como un evento. Bueno, esto tenía esta misma magnitud, con la diferencia de que hubo una MAG en el año 2002, en una época en la que no había películas de Batman y Superman. Dijeron, vamos a hacerla. Empezaron a preparar todo y no cerró el guión, entonces se guardó. Y pasaron como 10 años y salió una película de Superman en solitario, que ni siquiera se llamaba Superman, se llamaba Man of Steel. Estaba protagonizada por Henry Cavill. Y al público que es fanático de DC, de Superman, Batman, etc., les gustó la personificación de Cavill, lo adoptaron como el nuevo Superman, el sucesor de Christopher Reeve, y eso dio pie que ya de inmediato se empieza a hacer una secuela. Pero la secuela no es sobre Superman, sino que se llama Batman vs. Superman, con la característica que justo estábamos viendo con la productora, que es B, no es ni siquiera versus, ¿no? Es Batman v Superman, con lo cual... quedaba medio extraño, pero es un enfrentamiento entre los dos. Ahí lo vemos a Bruce Wayne, Ben Affleck, ¿no? Como Bruce Wayne. Y a Jesse Eisenberg como Lex Luthor, que tiene pelo. Es algo raro, pero después se explica todo lo del pelo al final de la película. Porque todos conocemos a Lex Luthor y es calvo, ¿no? Tiene alopecia. Claro. Entonces... ¿qué pasa? En esta secuela es el resultado de una batalla que tiene Superman al final de la primera película, en la cual está Batman como de testigo y cree que Superman es el cabecilla de una invasión extraterrestre. Eso te voy a decir, en teoría no son dos buenos best peleando. friends forever. Claro. ¿Por qué pelean? Pero en los cómics siempre empiezan así con tensión. Entonces, en el mundo del cine, para la introducción de este Batman, que es un Batman todopoderoso, lo vamos a ver a Ben Affleck con una armadura que se parece más a los cómics que a las películas anteriores, que a la de Christian Bale, a la de Michael Keaton. Es un traje como de goma, ¿viste? Así resistente. Y bueno, está decidido a detener a Superman porque cree que es el malo de la película, aunque en realidad está siendo víctima de un plan magistral del Lex Luthor. Una manipulación. Claro, una manipulación del Lex Luthor que quiere hacer quedar a Superman. Claro, el Lex Luthor si se enfrenta de frente con Superman pierde. Entonces usa su mayor habilidad, que es el ingenio, para crear toda una intriga política. Está muy bien planeada la película. El problema es que el guión es tan complejo que en esa época, al estar dominada por las películas de Marvel, que eran más sencillas, más de machaca y tiros, la gente no la terminó de comprender. Claro, y esperaba más acción y no tan... Tiene mucha acción. Lo que pasa es que entre cada acción, entre cada periodo de acción, hay un montón de reflexiones, diálogos, etcétera. Todo muy bien compaginado, ¿no? Como estamos viendo en las imágenes acá en el wall, que tiene todo como un tratamiento cinematográfico muy especial, una fotografía muy de historieta, así con brillos, o claroscuros, muy contrastes, etcétera. Pero la gente la vapuleó mucho, sobre todo porque hay un detalle en el enfrentamiento que es el que frena que uno mate al otro y que no terminó de convencer al público. Eso, viéndolo, no voy a spoilear al que todavía no vio Batman Superman, pero tiene muchas características especiales. Aparte de que es la primera aparición de los dos en el cine, los dos juntos en una película, también hay una tercera aparición que no está promocionada en el título, que es la de la Mujer Maravilla. Hasta ese momento... la Mujer Maravilla solamente había aparecido en su serie de televisión de los 70, en dibujitos animados, también junto a Batman y Superman, pero en el cine era inédita, ¿no? Y acá el director Zack Snyder, que ya había hecho la película de Watchmen en el 2009 y tuvo mucho éxito, decidió castear a Gal Gadot, que era una actriz israelí que hasta ese momento había hecho películas de Rápidos y Furiosos, y era como una apuesta, ¿no? Reemplazar o tratar de borrar del imaginario popular a Linda Carter, perdón, que era la actriz que hacía de Wonder Woman en los 70, con Gal Gadot, que era una actriz desconocida, bastante diferente al estereotipo de la Mujer Maravilla, pero bastante bien caracterizada, se metió en el personaje, aparte es una ex soldado israelí, Gal Gadot, entonces venía ya con entrenamiento de lucha, todo incorporado, y le resultó bastante útil a la hora de la única escena que tiene así importante, ¿no? Claro. Pero es una escena que dura como 25 minutos. Bueno, bien. Entonces, ¿pero fue bien recibida? Fue bien recibida en la taquilla, tuvo 870 millones de dólares. Pero después todos los que pusieron ese dinero salieron a decir, no es tan buena. Claro, exacto. De todas maneras,
digamos, sirvió como, ¿cómo te puedo decir?, cabeza de playa para todas las películas que tenían planeadas con los superhéroes de DC. Entonces, al poco tiempo, ese mismo año, hacia final de año, salió El Escuadrón Suicida, que fue también bastante fallida. Al año siguiente salió La Mujer Maravilla en su película individual, que fue muy bien recibida. Ajá. Tuvo una recaudación similar a la de la Liga de la Justicia. Perdón, a la de Batman Superman. Y al final del 2017 salió La Liga de la Justicia, que incorporaba a los superhéroes que ya vimos en esta película y a otros que ya habían presentado con imágenes nada más, que eran Aquaman, Flash. Había un cómic de la Liga de la Justicia. Sí, por supuesto. Es un cómic que tiene publicación ininterrumpida desde 1957. O sea, tiene bastantes encarnaciones, pero en general los integrantes de la Liga de la Justicia, en la mayor parte del tiempo, digamos, en los stands, son Batman, Superman, Mujer Maravilla, Aquaman, Linterna Verde, Flash, etcétera, ¿no? Y acá, en la Liga de la Justicia, es bueno, cuando se fortifica el grupo y se planea unir a más miembros, pero bueno, no pasa porque no obtiene una gran calificación la Liga de la Justicia, la taquilla se va medio al diablo y empiezan una serie de películas erráticas que incluyen Shazam, Flash, Blue Beetle, y todo se termina de ir al diablo con la película de Black Adam, que estaba protagonizada por The Rock, que decían: a partir de ahí vuelve Henry Cavill a ser de Superman, y a los 2 meses cancelaron todo y contrataron a un director que se llama James Gunn para que empiece todo de vuelta. Y James Gunn empieza todo de vuelta con la película de Superman que se estrenó el año pasado. Y mientras tanto, ¿a Marvel le iba bien, a las películas de Marvel? Hasta el año 2019 a Marvel le fue perfecto. O sea, no era una cuestión de interés por los superhéroes o por la acción. Hay una teoría de que desde Marvel, como estaban tan fuertes y tenían un gran poderío de influencers, lanzaron a todos los influencers a decir que la película era boba. O sea, que no tenía una consistencia. ¿Qué sé yo? Para mí es una producción fuerte, tiene un guión atrapante realmente. Tiene esa cosa de que te conté que entre escena de acción y acción hay unas escenas un poco largas, quizá de diálogo. Hay una edición del director que tiene como 10, 15 minutos de más. Esa aconsejo verla porque todas las escenas que no te terminan de cerrar, con esa edición te cierran. Lo que pasa es que los productores, cuando ven una película muy larga, se empiezan a poner nerviosos porque son menos funciones por día, menos recaudación por semana. Y está eso de recaudar el primer fin de semana. Entonces requieren tener películas cortas. Entonces lo obligaron a Snyder a recortarla a lo máximo y el tipo cedió 15 minutos. Pero después, como al año y medio, la lanzó y ahí cierra. Esto era lo que pasaba. Claro, cierra bastante, o sea, cambia mucho esos 15 minutos, pero también se extiende, ¿viste? O sea, una película como de 2 horas 45 está bien que es la reunión de los 3 grandes de DC. Bueno, y ahí terminó con esta película todo lo que era... todo lo que era este universo extendido de DC y siguió hasta el año 2023, que fue el estreno de Flash y de Blue Beetle, que bueno, ahí terminó. Y de Aquaman 2, que tuvo su película. La primera fue... Cuando se estaba por quedar todo, apareció Aquaman en el 2018 y levantó porque hizo más plata que la de Superman Batman, sola. Mirá. Y bueno, no podían creer, y decimos, bueno, le damos la oportunidad, hacemos la 2. Pero cuando hicieron la 2, ya estaba todo terminado, era como un muerto viviente. Y así todo recaudó un montón de dinero. Mirá, no lo hundió. Terminó a lo grande. Se llama Universo Extendido de DC en el cine, ¿no? Claro. Así que eso es, digamos, acá estamos viendo escenas de la Liga de la Justicia como para complementar, que la gente se lleve una idea de que la historia más o menos termina, porque Superman Batman es como que te deja todo abierto a una continuación, sí o sí, no es que hay una posibilidad. Pero y no se continuó. No, se continuó en la Liga y es como un final feliz. Pero después a todos esos personajes solamente volvés a ver a Flash en su película, que fue dirigida por el argentino Andy Muschietti, que fue un fiasco internacional. Y a Aquaman, que es el que cierra todo y lo cierra bien. Y aparecieron también en una serie que se llama Peacemaker, en la primera temporada. Aparecen los que estaban a mano, que estaban filmando las películas, aparecen. Y los otros aparecen como una sombra, o sea, les cubre una sombra de la noche la cara. Entonces, porque no tenían a Henry Cavill, a Ben Affleck. Ben Affleck iba a hacer su propia película de Batman, pero empezó a haber una serie de contratiempos, no le daban el presupuesto, no les gustaba el guión, lo empezaron a tildar de alcohólico, hizo algunas escenas en la calle que no estaban bien vistas, lo borraron y el proyecto se fue deformando a tal punto que en 2022 salió esa película de Batman protagonizada por Robert Pattinson, que no tiene nada que ver con el Batman que vemos acá. Es otro Batman. Otro traje, ¿no? Está muy bien la película, pero no es este Batman. O sea, es otro universo, un tercer universo. Claro. Y todavía estamos... La gente decía, bueno, ese va a ser el Batman que se vea quizá en el universo nuevo de James Gunn. Y no, es un tercer, cuarto universo. Es como la película del Guasón,
que no tiene nada que ver con las películas que vimos. Es como un héroe el Guasón, prácticamente, una Claro, víctima claro, de la sí, sociedad. sí, sí. No es un victimario. Así que así queda el universo extendido de DC, ¿no? Con toda una serie de películas. Yo me había anotado el Escuadrón Suicida, Justice League, las que había nombrado, Birds of Prey, el Escuadrón Suicida 2, Flash, Blue Beetle y Aquaman, que es el que termina.